Bueno, muy buenas tardes amigos de Relapro, la Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación Relapro, aquí en la hora del tinto, nuevamente con el micrófono y una invitada especialísima, una amiga de años, Denis Lozano, y un amigo también de mucho tiempo, Iván Rodrigo Betancourt. Estamos cerrando esta semana que hemos llamado la Semana de la Afectividad y la Sexualidad, en la cual hemos venido haciendo algunas actividades. Yo sé que en muchos colegios y en otros países, también en México, Jocelyn Cedillo de México ha venido haciendo un trabajo interesante. Entonces, en este marco de la Semana de la Afectividad y la Sexualidad, eh, orientador en la ciudad de Bogotá, un trabajo de investigación que se ha venido haciendo. Ya al fondo ven ustedes a Jocelyn Cedillo de México, quien nos estuvo acompañando en esta charla de las relaciones afectivas. Estuvimos hablando un poco del tema de cómo la adolescencia es un espacio transicional por excelencia, cómo en esta etapa se va construyendo también la identidad desde la autoestima, la autoimagen, la autorrealización, desde los autoesquemas. Y venimos actualizando un trabajo de investigación que hacemos con este equipo de Relapro, en el cual está Jocelyn Cedillo, Jocelyn Cedillo, Diana Marcela Méndez, Silvia Inés Carmona de Argentina, sobre este tema de la afectividad en la adolescencia. Allí retomamos la teoría de Stenberg, por un lado, la teoría de los tres factores, modificada con la psicología positiva de Eric Berne, y hablamos de tres roles fundamentales en la adolescencia: el rol de compañeros, el rol de amigos y el rol de novios. Bueno, eso solamente para dar un marco general al trabajo que Denis nos quiere presentar hoy. Cuéntanos, Denis, cómo es la población, cómo estás, y cuéntanos un poco de cuál es la población escolar con la que trabajas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, amigo, compañero, y a todas las profesionales que están trabajando contigo. Te cuento que una vez terminas la maestría, como tú bien me lo dijiste alguna vez, las ganas de mantener la academia y este rigor de trabajar la investigación, pero con mayor rigor científico, pues afloraron. Y aprovechamos que en la localidad donde yo trabajo, en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Suba, que es una localidad muy grande, con muchísimas situaciones importantes por atender, tenemos juntanzas, lo dicen en mi colegio, juntanzas bien importantes. Y una de esas juntanzas o esas alianzas estratégicas está con una entidad que se llama, digamos una entidad privada, que es la Clínica Juan N. Corpus, una clínica reconocida en Bogotá, que tiene varias facultades de educación. Dentro de esas está la Facultad de Medicina, y de las pocas facultades de medicina en Bogotá está la medicina comunitaria, un espacio de formación para el trabajo comunitario de estos posibles y médicos en formación, y otros ya graduados que trabajan con nosotras, las y los orientadores en la localidad de Suba, de manera muy cercana. Entonces, no lo invento yo, es un trabajo que vienen desarrollando compañeras de tiempos atrás, de colegios como el Salitre, que lo inician, colegios como el Álvaro Gómez, colegios también que trabajan ahí como el Simón Bolívar, Virginia Gutiérrez, bueno, en fin, varios colegios me invitan a trabajar con ellos, y me encuentro con unos profesionales, especialmente con el maestro y médico, el doctor Juan Carlos González, quien dirige la Facultad de Medicina Comunitaria en la Clínica Juan N. Corpus y en la Facultad de Medicina. Bueno, entonces con ellos empezamos un trabajo muy bonito que ellos lo llaman, se los voy a contar en siglas, PIPSA, que es un proyecto de intervención, y especialmente un proyecto de intervención para el adolescente en una localidad de Bogotá. Quieren trabajar con ese espacio transicional en la vida y en el desarrollo humano, que es la adolescencia, y quieren trabajar con nosotras cercanas. Entonces, hemos hecho muchos trabajos, y uno de los más interesantes es en la mirada de la sexualidad en la adolescencia, un poco desde el ámbito salud, sí, claro, claramente ellos vienen con esta formación en salud, con muchas ganas de aprender mucho más desde la psicología, las teorías,
las teorías que nosotros, bueno, mi colegio trabaja desarrollo humano definitivamente, entonces, ¿qué es esto del desarrollo humano? ¿Cómo esas etapas transicionales que hay dentro de la adolescencia están aflorando? ¿Qué está pasando? Y bueno, hacemos un trabajo de investigación longitudinal porque ellos trabajan con poblaciones durante muchos años en los colegios, arrancan con ellos en el bachillerato en sexto y trabajan con estos grupos hasta que salen en 11 y vemos cómo evaluamos, intervenimos y miramos si avanzamos o no en este trabajo, pues basados no solamente en la experiencia muy bonita que tenemos del orientador, la mirada del profesor, la necesidad del adolescente, sino también la mirada estadística después de los trabajos de intervención que ellos hacen con nosotros. Y esto es entonces el programa PIPSA y el trabajo en adolescencia con unos temas bien importantes y uno de ellos muy grandes, pues todo lo que es sexo, sexualidad y género. Perfecto. Como en Para resumen. quienes no conocen Bogotá y Ujú. las localidades, Suba es una localidad que es bastante extensa, inclusive se está pensando en subdividirla. Ujú. Hay Así es. ¿cuántos colegios? Creo que hay como 90 En colegios, si este no estoy mal, en momento, Suba. sí, hay más de 100 colegios. A nivel distrital tenemos 33. Este año estrenando 2 colegios nuevos en la localidad, recién construidos en esta nueva administración, o bueno, administraciones pasadas. Y solo distritales, te puedo hablar de 32, no, 30, ya 35 colegios distritales, cada colegio con muchas sedes y cada colegio con no menos de 2.000 estudiantes por colegio, que tal vez es los que menos tienen. Ok. En pantalla ven ustedes lo que les comentaba al comienzo de cómo hemos avanzado un poco en la concepción de estas teorías con respecto a las relaciones afectivas. Siempre hablamos directamente de la sexualidad en la adolescencia, pero hablamos ahora de relaciones afectivas que incluyen las relaciones de amplia. Ya no hablamos de factores, sino hablamos de roles, roles que se pueden asumir en la adolescencia, como el rol de compañeros o socios, el rol de amigos y el rol de novios, ¿verdad? Y de la teoría de los 3 factores de Skinner. Entonces, en ese contexto, vemos unos puntos medios, ¿no? Entre el rol de compañeros y el rol de amigos, pues está lo que le vamos a llamar de aquí en adelante los amisocios, que están entre amigos y socios. O sea, que son amigos que están en función del trabajo escolar, de algún proyecto de pronto productivo. Lo que ya se ve llamando hace tiempo el tema de los amigos, que lo que algunos también llaman amigos con derechos, pero sin responsabilidades. Y por el otro extremo, el rol de compañeros hacia el rol de novios, es lo que llamaríamos los socios novios, los que ya tienen como algún proyecto de vida, como que, oiga, vamos a hacer algo, o vamos a casarnos, o vamos a irnos a vivir juntos, o ese tipo de cosas. Entonces, este marco muy amplio, que hemos venido trabajando y que es como nuestro resultado de estas investigaciones que han venido trabajando con la Universidad Juan N. Corpas en la localidad de Suba. Entonces, Denise, ¿cuáles son como esos presupuestos fundamentales de estas investigaciones y de pronto algo de resultados o conclusiones? Vale, claro. Bueno, pues entonces, pues les cuento que una población tan heterogénea como Suba, entonces ellos invitan a muchos colegios a ser partícipes. Cuando yo me uno, pues, ¿qué queríamos? Como abordar los conceptos que nosotros esperábamos que los estudiantes de nuestros colegios tengan con mucha claridad para que en esos roles y en esas relaciones que tienen puedan empezar a identificar sus sentires, sus posturas y sobre todo, digamos que el trabajo que nos une con la Juan N. Corpas es el de promoción y prevención, es decir, por supuesto, promocionar todo lo que yo sé que ustedes conocen frente al tema de salud sexual responsable, que es un término muy desde la medicina y desde el área de salud como tal, y por supuesto, prevenir algo que venía presentándose de manera importante era la incremento de estudiantes con embarazos a temprana edad no deseados, por supuesto, y no planeados. Entonces, ellos, ¿qué tipo de intervención nos acompañan a hacer? Pues varias. ¿Qué hacemos en estos procesos? Entonces, vienen personal de salud que vienen a aprender de qué es trabajar con comunidad, entonces ellos traen también un poco el trabajo bonito de aprender, el trabajo que se queda en un centro médico, sino aprender a caminar barrios, a encontrar y tener más tiempo para escuchar a un joven y a una joven en sus preguntas, en sus dudas, en sus mitos, en sus falsas creencias, con toda esta información de una consulta dentro de los colegios de manera mucho más ampliada, donde está el médico y el psicólogo acompañándolo, a niños y a niñas que desde sexto a 11, pero especialmente como en ese espacio transicional que es el paso del 9º grado, que más o menos acá vamos a hablar en Colombia de los 14 o 15 años, ellos pasan a sus
educación media, le decimos acá, entonces lo que son los 16 años y más allá, y hay como una ruptura a edades más tempranas, en ese momento era noveno, décimo y once, pero ahora resulta que es, uy, los séptimos, octavos y novenos, y es decir, estoy hablando de edades de 13 y 14 años, que definitivamente empiezan a preguntarse ese rol de el amigo, lo que siento, lo que quiero, lo que hacen con toda la información que tienen, porque tienen muchísima información y hay muchas dudas y preguntas sueltas que no las hacen a los orientadores, a algunos profesores, pero que cuando yo lo invito a los médicos en formación y a médicos haciendo su año de interno, ver muchas cosas. Entonces, ellos sacan a raíz de esas consultas que salen, como les digo, de sus consultorios, vienen aquí a los colegios, tienen una serie de preguntas y dicen, no, estos niños tienen muchas dudas, dudas bien importantes de por qué siento esto, qué pasa si yo empiezo una vida sexual temprana no cuidada, qué es esto de tener novio, novia, qué significa que me empiezo a sentir también, por supuesto acá, atraído por personas de mi misma sexo, entonces vienen situaciones de identidad y orientación, situaciones de violencias también. Entonces, con todas esas preguntas que ellos hacen y como con las características más importantes que sacan de estas entrevistas, empezamos a armar talleres focales o sí, podemos decir que talleres, porque son más conversatorios con algunos trabajos vivenciales para entender, para acompañar a los niños en la solución y en la promoción de esas buenas prácticas. Perfecto. Sí. Y dentro también nuestra la Sí. observación y de alguna forma un tipo de investigación, acción que hacemos con los estudiantes, encontramos que uno de los principales problemas que tenemos es la confusión de roles. Gracias a Andrés Paz, se denomina psicólogo positivo, y varias charlas que hemos hecho con nuestra colega Shirley Osorio de la localidad de Bosa, pues hemos venido como dirigiendo algunas cosas. Una de las confusiones que se presenta en la adolescencia es que se confunden estos roles, ¿no? De pronto, una de las dos personas en la pareja está pensando que son novios con compromisos y con derechos, y de pronto después de un embarazo adolescente la cosa cambia, el panorama cambia radicalmente, el muchachito hace pin, 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 se desaparece, y resulta que esa no era una relación de novios, sino como que era apenas, a duras penas era una relación de compañeros, o sea, nos vimos en el salón, nos gustábamos, pasamos un par de tardes juntos, pero de ahí nadie dijo que había compromiso, ni que había consecuencias, ni que había responsabilidades con respecto a eso, otras a relaciones que pasan de ser compañeros a ser rol de amigos, y ese amigo, de pronto uno de los dos cree que hay un compromiso afectivo y el otro dice, no, 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 es que estamos aquí solamente es para hacer trabajos del colegio, no más, o sea, me parece que ese es un aspecto que se puede presentar, que se presenta, de hecho, en la adolescencia. Entonces, esto es planteado muy bien, esas dos miradas, una mirada desde salud, la mirada de salud es preventiva, mijito, cuídese, pero nosotros hemos encontrado una investigación que hicimos en el 2012 en el colegio Agustín Fernández, donde yo trabajo. Se le empezó a preguntar a los padres de familia qué le dirían a sus hijos, y a los docentes qué le dirían a sus estudiantes en cuestión de sexualidad. Y encontramos que además de esa ética del autocuidado, del mijito cuídese, encontramos como 8 o 9 éticas más. Y una de esas éticas de las que ha insistido mucho es la ética del cuidado del otro. No solamente mijito cuídese, sino mijito cuídela, mijita cuídelo, mijitos cuídense. Y cuando eso se dice de cuídese, pues se refiere mucho al tema de la anticoncepción y la prevención de las enfermedades de transmisión, tema que nunca sobrará en la escuela, pero que definitivamente sí debe estar a cargo de profesionales especializados en este tema. ¿Qué conclusiones se van encontrando? Como, bueno, es importante lo que tú mencionas, de que son profesionales en formación o que están en sus primeros semestres de vida profesional, que llegan al ámbito escolar. A mí me surge la pregunta, ¿cuál es la diferencia de trabajar en población en ámbito escolar y trabajar en un consultorio privado? O sea, ¿se dice lo mismo? ¿Se dicen Oye, es súper cosas importante. diferentes? Sí, ellos se van con una ganancia muy grande. Ellos dicen que, pues además de apoyarnos, porque hacen muchos trabajos a nivel de pediatría, con los niños de primaria, de prevención, con los de bachillerato, todo esto que les cuento y que seguramente en algún otro tintico les contaré más. Ellos dicen ganar mucho porque no saben, no, cuando no hay medicina comunitaria,
no logran ir al barrio a ver el entorno, la realidad, a tener más de 20 o 30 minutos, que es lo que ellos tienen en el ámbito hospitalario, pues porque así, así lo determina eh, cómo está organizada la salud en Colombia. En el ámbito escolar ellos tienen el espacio de poder encontrarse con un estudiante tanto tiempo como lo necesitan, de verlo comportarse con ellos, pero además de eso también en su entorno, con su par, en el salón, y de también escuchar un poco la mirada del docente. Entonces, claro, comunidad, barrio, otras miradas, otros roles, es bien diferente a la consulta poco profunda que hay en 20 minutos en un consultorio. Entonces la ganancia para ellos es bien importante. Y les cuesta no vincularse de manera hasta personal con muchas de las situaciones que viven. Entonces dicen que para ellos es admirable que nosotros logremos, no es que no nos vinculemos, pero logramos poder también determinar muy claro cuál es mi rol de como orientador escolar, mis límites, si lo podemos decir así, que sé que es difícil y bueno, y pues bueno, hallazgos diferentes y muy bonitos. Nosotros logramos hablar de la representación social de la sexualidad del adolescente. Entonces es un término muy desde la antropología, desde la Sí, sociología. ¿Qué es esto de hablar de representaciones sociales? Entonces, pues, que era básicamente lo que queríamos era interpretar cómo estos sujetos sociales comprenden los acontecimientos de su vida cotidiana, qué características para ellos tiene esas situaciones que vive, por qué es importante, y también preguntamos por la representación social que tiene la mamá y el papá de esa etapa de vida que vive su hijo y cómo desde su rol de mamá, papá y desde su experiencia personal, porque pues también fueron jóvenes y vivieron cosas, interpretan esto de ser adolescente y la sexualidad adolescente que pues le tienen terror los papás. Entonces en hallazgos, pues decíamos, sí, distan mucho en muchos temas, familia, colegio, estudiantes, en cómo ellos actualmente se representan como, o leen esa representación de qué es ser joven, qué es vivir la sexualidad adolescente, pero también tenemos puntos en común y un punto que me parecía muy interesante era que ellos siguen insistiendo que su vínculo más cercano para saber, entender de sexualidad es el colegio y la familia. Tienen exacto. temor de preguntar, pero tienen clarísimo que ahí es donde ellos encuentran información y apoyo real. No es en el par, no es en las redes sociales, como yo suponía que ellos lo sentían. Qué Ese es bueno. uno como de las chéveres. Me ibas a decir algo. Sí. Uh-huh. Sí, una de las cosas interesantes que se van descubriendo es justamente lo que mencionabas, el rol del orientador versus el rol del especialista en Uh-huh. salud. Y creo que eso no suele Sí, dejarlo claro. Uno es el especialista que dice, bueno, el especialista en anticoncepción no es el orientador, ¿sí? Es el médico, es el uh-huh. ginecólogo, será el urólogo, no sé, el especialista que diga, bueno, a usted le conviene determinado método de anticoncepción. Recordemos que en Colombia la edad de consentimiento sexual es a los 14 años. Entonces, Ajá. entre comillas, legalmente, un adolescente de 14 años podría iniciar sus relaciones sexuales, pero necesita una asesoría médica, una asesoría especializada, inclusive Uh-huh. psicológica, para decirle, bueno, cómo afecta su autoestima, su imagen, su autorrealización, el hecho de que empiece relaciones sexuales a esta edad, que para nosotros sigue siendo una edad temprana. Y me imagino que también se van descubriendo ese tema de los imaginarios que mencionabas, ¿no? ¿Qué imaginarios se tiene en la adolescencia? Nosotros planteamos este tema del amor idealizado. ¿Encuentras Sí. tú en tu trabajo esa concepción, no del amor romántico, que es una cosa, digamos, normal, sino ese amor idealizado, donde se sublima demasiado el amor inclusive la maternidad, y se consigue como algo, no, pues eso es como tocar el cielo con las manos, eso es lo más sublime que le puede pasar a una persona, es que esa relación es especial, y se olvida que la adolescencia también es un periodo de transición, que muy pocos noviazgos Sí. adolescentes llegan a la edad adulta y mucho menos cantidad llega a concluirse como un matrimonio. Entonces, ¿se encuentra esa idea todavía del amor idealizado, del amor romantizado? Sí, definitivamente. Ellos y ellas tienen, a pesar de tener muchísima información ya en su ADN, de, la tienen mucho más cercana frente a muchas formas de amar, a muchas formas de expresar amor, a muchos ideales de vida, el amor romántico
sigue siendo, y cada vez está, llega a más temprana edad, entonces nos damos cuenta que ese amor romántico idealizado y la necesidad de, hablamos de 7 y 8 años, que se desarrolla en la adolescencia y que más o menos sobre lo que encontrábamos en nuestros hallazgos, solamente sobre los 16 años empieza a pensarse, bueno, además de ese enamoramiento, de todas esas sensaciones de idealizar a una persona y estoy con eso por lo que yo me represento o me idealizo de esa persona con la que estoy, solamente sobre los 16, 17 años estaban pensando, en su mayoría, no todos, bueno, y esto, ¿quién es realmente? Lo que yo esperaba es lo que tengo. Este proyecto de pareja me lo pienso más de 5 años, solamente más o menos sobre el último grado escolar en Colombia, puedo decirlo, los 2 últimos grados escolares, estas preguntas llegan. Entonces hay un alto espacio en sus vidas juveniles y preadolescentes donde, bueno, el amor es el amor bonito, romántico, el de salir muy sexuado también, por supuesto, cada vez más la necesidad de entender qué es la intimidad, la relación, qué siento, qué debo hacer, qué no, la necesidad profunda de vivirlo muy pronto, la presión social también existe, todavía pensando en que ese amor es ideal y bajo ideales de relación que se han representado en familia, en amigos o en Exacto. vidas, la vida social que ellos tienen. Exacto. Entonces, mira, otra cosa que encontramos es que los adolescentes pretenden vivir sus relaciones de pareja al Ujú. estilo adulto, ¿sí? Ya habíamos dicho, o Sí. sea, pretenden que esa relación les va a durar toda la vida y resulta que les dura 3 días, les dura una semana, les dura un mes, les dura 2 meses, de pronto les dura el semestre escolar o hasta el año, pero generalmente no son relaciones que se pueden vivir bajo parámetros de la adultez, en la que se busca generalmente relaciones más permanentes y duraderas. A la derecha ven ustedes las necesidades de escala humana y que se convierten en razones por las cuales establecemos relaciones con las personas. Establecemos relaciones con las personas desde la necesidad, participación, creación, recreación, entendimiento y comunicación. Incluimos subsistencia desde el sentido más elemental que pronto un amigo, una amiga, un compañero, un novio, una novia, puede ser un factor determinante para prevenir una conducta de riesgo o conducta suicida, por ejemplo. Entonces, en términos generales, Ujú. estamos diciendo que, pues obviamente es válido establecer relaciones con esos intereses, pero ya empezamos a tener problemas cuando estas relaciones se vuelven relaciones de dependencia, que si no es con Pedrito, mi amigo, entonces no hago el trabajo. ¿Sí? Estamos hablando de compañeros de trabajo, de equipo, de hacer la cartelera, hacer la exposición. Entonces se vuelven relaciones de dependencia desde el compañero que tiene que ser siempre el mismo compañero o el mismo grupo de compañeros, relaciones de dependencia en amistad, no, ese es mi amigo del alma y si no es mi amigo, entonces no, o sea, si no es con mi amigo, como que me siento incompleto, como que me hace falta la otra media, la naranja, como que no me hallo, y ese noviazgo también que se convierte en dependencia, que se convierte en enfermizo, entre comillas, porque no creo que sea un término muy apropiado, pero sí es una relación de dependencia, también hemos hablado mucho con Shirley de eso. El tema Ujú. no es el enamoramiento, el Sí. problema no es el enamoramiento y es lo más normal que un niño, inclusive de 8 años, sienta esas mariposas en el estómago y que se le dilaten las pupilas cuando ve la persona que le atrae, pero ya se vuelve a empezar a convertir en un problema cuando eso genera dependencia y cuando hay esa sensación de exclusividad, que si eres mi compañero, no puedes ser Ujú. compañero de otros, que si eres mi amigo, no puedes ser amigo de otros. Obviamente, en el tema del noviazgo, pues se maneja un concepto de exclusividad, de compromiso, que muchas veces tampoco se tiene claro, porque algunas veces, y lo que hemos encontrado en los Así estudios, es. que se convierte en un factor de violencia. Entonces, usted, como es mi novia, no puede mirar para allá y tampoco puede mirar para acá y no puede mirar a otros y no puede tener otros amigos, no puede andar con otras personas y obviamente eso genera dependencia. Entonces hay otros discursos Sí. de los que quisiéramos hablar, pero antes de eso, bueno, yo sé que y conozco desde hace muchos años el trabajo de las redes de orientadores en SUBA y los trabajos que se han venido en SUBA. ¿Qué se proyecta de aquí en adelante, Denise? Estamos apenas empezando el año y ¿qué se Sí. proyecta pues en lo que queda del año? Uy, muchos retos. Bueno, te cuento que es un retomar porque pues este trabajo se quedó un poco quieto 2020 y 2021. Entonces 2019 trabajamos muy viciosos, 2020, 2021 no. Hay hallazgos bien importantes, entonces dijimos, bueno, vamos a ver a qué le damos prioridad porque también nos salen unos temas de, uy, lo importante es que no te lo comenté, pero creo que es bien importante que decirlos, el concepto de cuerpo y el discurso de cuerpo.
Entonces eso es bien importante que le tomemos, le demos la atención porque el cuerpo y el concepto que ellos tienen define muchas cosas. Bueno, entonces, ¿qué sale? Salen varios retos. Un reto es retomar y actualizar algunos temas de no volver a ir a hacer el trabajo diagnóstico, porque ellos trabajan varias escalas que no tenemos el tiempo de pronto en orientación de hacerlo. Entonces, ellos hacen el trabajo de escalas, de puntuación, de estadísticos, lo hacen con mínimo 500 o más de, no, con mínimo 1000, perdón, estudiantes, y van a retomar este punto. Y la idea además de eso es que salieron muchos temas que tú lo acabas de decir, de riesgos, de factores de riesgos. Entonces queremos trabajar un poquito los factores de riesgos. ¿Qué factores de riesgos hay? Pues los factores que ya les había dicho, bueno, obviamente los embarazos a más temprana, que si bien es importante, mira que ya no lo es tanto como hace 2012, 2013, que era el punto más importante. Han bajado los embarazos en adolescentes en los colegios, en Suba, en el que yo estoy de manera bien importante. Eso es un indicador que hay algo bueno que se está haciendo, pero tampoco determina que no haya que trabajar más en temas de sexualidad. Por el contrario, ¿qué ha subido? Han subido las situaciones de dependencia, de relaciones abusivas o agresivas, de parejas, de novios. Entonces la agresividad no es solamente en casa, papá y mamá, sino el novio que Noviazgo, pellizca sí. para que no se pare, la novia que entonces tienes. Entonces, un tema bien importante va a ser ese, el trabajo en factores de riesgo para evitar situaciones violentas en esto que hablamos en las relaciones afectivas en la adolescencia. Eso va a ser bien importante. Y tenemos un tema ahí también muy, pues que vamos a seguir en estudio, lo tenía acá. Ellos hablaban de afectividad, espiritualidad, psiquis y corpus. Entonces, como que vamos a ahondar en unos temas ahí que dejamos como conceptualmente abiertos. Perfecto, creo que dejan unos bastante claros, que de pronto en algún momento clásico se habló de la mente, el cuerpo, el espíritu, y ese tema de la espiritualidad, pues todavía en orientación creo que no hemos desarrollado unos conceptos para asumirlo. Trabajamos aquí, como ustedes ven en este cuadro, todavía desde la ética religiosa, que igual hay que respetarla, hay que tener en cuenta, porque si son valores que están incorporados, muy intrínsecos a los estudiantes, pues debemos tenerlos en cuenta. Si yo en algún momento determinado hablo anticoncepción, pero eso está en contra de los valores religiosos, pues eso va a generar un conflicto. Y creo que de alguna forma hay que trabajarlo de manera respetuosa, no de manera moralista. También Shirley hace mucho esa crítica, ¿no? Que dice que los orientadores somos moralistas y que intervenimos y que manipulamos un poco la idea de que como yo soy religioso, actúe con base en esos valores religiosos. O sea, no se trata de mi religiosidad, se trata de que exista una religiosidad intrínseca en el pensamiento del adolescente y que de alguna forma hay que tenerlo en cuenta, y esa forma de ser lo ético. Diferenciamos, y lo hemos hecho durante muchos programas, diferenciar lo ético de lo moral. Y la perspectiva del modelo latinoamericano de orientación transicional confluente es el sentido ético de la vida, entendiendo lo ético como la preocupación de los efectos que pueden tener mis comportamientos en la vida de los otros. No es decirle al otro lo que está bien o lo que está mal, pero sí insistimos en la ética de la moderación, la ética del afecto, la ética de la humanización, la ética del cuidado de sí mismo, pero también la ética del cuidado del otro, el autoconocimiento. Podría ser discutible, pero que consideramos que es el papel en donde el orientador puede desarrollar un papel mucho más importante, lo ético, no lo moral, no lo moralista, no de tacharlo y decirle eso está mal, no de tener relaciones sexuales en la adolescencia, es pecado, es incorrecto, es inmoral, sino que él genere sus propios criterios éticos para tomar esas decisiones en su vida personal. Y vas a comentar. Así es. Así es. Y nosotros estamos trabajando un enfoque bien claro y es la responsabilidad social crítica. Entonces, en esa ética del cuidado lo que queremos es, pues el objetivo final es hacer ciudadanos críticos, independientemente de las decisiones, es que la hayan masticado, que haya pasado por su ser. Hablamos siempre de un ser porque, bueno, eso es la integralidad que también en los trabajos de orientación que tú nos has dado está, pero es eso, no quería dejar de subrayarlo, responsabilidad social crítica de estos seres sociales que hoy se están formando con nosotros y que son ya sociedad.
Exactamente, creo que esa es ciudadanos. una buena conclusión para este conversatorio, el concepto de la corresponsabilidad. ¿Qué responsabilidad tiene el orientador? ¿Qué responsabilidad tiene la escuela? ¿Qué responsabilidad tiene la familia? ¿Qué responsabilidad le corresponde al sector salud? ¿Qué responsabilidad le Ujú, puede corresponder a otros actores? Mire, inclusive estamos revisando el tema de la responsabilidad de las comunidades religiosas. ¿Qué ujú, tan discutidas están con el tema de la pedofilia? ¿No? Se predica por una sí, parte el celibato, el respeto a la moralidad y todo eso, pero pues esos casos como que empañan la situación y no solamente desde los religiosos, sino los cargos de autoridad. Ese es el tema que de pronto vamos a discutir más adelante. ujú, Y ese tema como el abuso de autoridad en la sí, escuela, en la familia, en la iglesia, en la comunidad en general, en cualquier ámbito, es el factor principal de riesgo. El mal uso de la autoridad o el sí, abuso de la autoridad, independientemente en las fuerzas militares, en cualquier ámbito donde predomine el abuso de la autoridad, pues vamos a tener unos efectos nocivos en la vida, en la sexualidad de los adolescentes, de los niños que también han sido víctimas de abuso. Pero seguimos manteniendo, más adelante tenemos esta discusión acerca de qué significa esos discursos éticos, que como les decía, empezamos a descubrirlos en el 2012 en la Agustín Fernández, cuando pensamos que el padre de familia solamente se preocupaba por mi hijito, cuídese. Falso, el padre de familia y el docente se preocupa por otros aspectos éticos que son los que hemos recuperado en esta ocasión. Entonces, Denis, creo que ha sido muy interesante este conversatorio. Vamos a invitarte nuevamente, vamos a tener seguramente otros espacios para compartir esas conclusiones y esos trabajos tan interesantes que van haciendo desde la medicina comunitaria, un área bien interesante en la Universidad Juan de Corpas en la localidad de Suba. Entonces, muchísimas así gracias. es. Luego seguimos tomando tintico porque se nos acaban los 45 minutos. Un saludo a todas las redes de orientadores, no solamente Relapo, sino a todas las redes en el mundo que se han fortalecido en los últimos 10 años alrededor de Latinoamérica. Muchísimas gracias, que la pasen muy bien. Gracias. Éxitos. Muchas gracias. A ti, Denise, muchísimas gracias por tu participación.